Orar y vamos así iniciar este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Padre, nosotros agradecemos porque tú nos has concedido, así como cada domingo, un tiempo extraordinario, glorioso de adoración a tu persona. Gracias, buen Señor. Gracias por cuidarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por dirigirnos. Gracias por concedernos tu palabra. Y ahora, Señor, concedernos tu Santo Espíritu también, para que Él traiga a nuestro corazón y a nuestra conciencia tu palabra con convicción, con transformación, para que seamos más como Cristo Jesús, tu Hijo, es. Gracias, Señor, por concedernos esta oportunidad. Mira, oh Dios, todos los que estamos presentes. Aquí todos necesitamos ser edificados en tu palabra, pero algunos necesitan ser también salvados, convertidos a ti. Pedimos, oh Espíritu de Dios, que tú hagas la obra, que nadie más, absolutamente nadie más puede hacerlo, para honra y gloria de Cristo nuestro Señor. Amén. Quisiera hablarles de Fernando. Fernando es un hombre que decidió embarcar un viaje de exploración, un viaje de búsqueda genuina por el sentido de la vida. Nada lo detendría. Tenía facultades intelectuales este hombre, superiores a lo promedio. Es más, él estaba más dotado que cualquiera de los mejores. Él mismo entendía que si alguien podía encontrar el sentido de la vida, el sentido que el ser humano busca, él era esa persona. Su viaje exploratorio inicia sentado en su casa. Y así él examina el pueblo donde vive, refresca en su memoria todos los sitios y todas las personas que él había conocido, repasa sus viajes por los pueblos vecinos, revive los paisajes, las culturas, las familias, las ocupaciones de todos ellos. Él medita y anota. Fernando considera la vida del hombre desde que nace hasta que muere. Contempla su esfuerzo día tras día para obtener lo que necesita, para hasta obtener lo que desea, lo que quiere tener. Muchos trabajan, miró él, con gran esfuerzo solo para obtener la comida del día. Otros obtienen mucho, hasta se hacen ricos. Y él sigue meditando. ¿Serán los animales diferentes? Algo diferentes, pero el final es el mismo para todos. ¿Qué sentido tiene la vida? Fernando considera tu vida. Como tú saldrás mañana, saldrás de tu casa en la mañana, temprano, hacia tu trabajo o hacia tus estudios. Él considera tu vida. Como tú mirarás para los lados y verás cientos, no, miles de personas que han salido o están saliendo o habrán de salir para hacer exactamente lo mismo que tú estás haciendo. Hacer proyectos, cumplir metas de entrega, satisfacer expectativas de clientes, expectativas de los jefes, expectativas de los padres, de los esposos, de los hijos. Día tras día haciendo el mismo trabajo, haciendo
exactamente lo mismo. Aún así, algunos disfrutan de eso. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el fin? De veras, ¿cuál es el fin? Pasan los días, pasan los años, pasan las décadas. Fernando nota que comienzan a pasar también las personas que él ama, las personas que tú amas. Todo pasa. Y los animales que hablamos ahorita, ellos también pasan. Y la mayoría pasan mucho más rápido que nosotros. De nuevo, Fernando medita, ¿qué sentido real tiene esta vida? Fernando comenzó a concluir que la vida no tiene ningún sentido. Entonces él decidió hacer algo más. Decidió cambiar su ruta. En vez de estar sentado en su casa meditando y recordando, puso manos a la obra. ¿Qué puede satisfacer a un hombre si el trabajo y el adquirir mayor conocimiento no lo satisface? ¿Qué puede ser? Bueno, quizás trabajar más duro. No para cumplir metas, sino para amontonar riquezas. Así fue. Fernando logró amontonar una fortuna insuperable. Llegó a tener tanto dinero que ya lo aburrió. No solo a él, sino los que lo rodeaban. Muchos relacionados a él también se enriquecieron. Hablar de plata no tenía sentido. Las piedras preciosas y el oro eran cosa común. Al final seguía vacío. El hombre siempre ha tenido el deseo de tener muchas cosas. El dinero, ese dinero que él tanto acumuló, el dinero puede adquirir muchas cosas. Caballos, un animal precioso. Así que los mejores caballos árabes que el dinero puede comprar, él los tenía. Casas, las mejores, las más lujosas, grandes y trabajadas. Y muchos siervos para cuidarlas y limpiarlas. Al final, seguía vacío. El hombre como hombre siempre ha tenido fantasías sexuales impublicables. Fernando se entregaría a eso también. Todas las que quiso, las más bellas mujeres de las mejores familias, sin restricción, nadie se negaba. Dinero, buen mozo, inteligente, posición, poder, lujos, mucho placer carnal. Se casó múltiples veces y aún fuera y a pesar de sus matrimonios. Mucho placer carnal. Al final seguía vacío. El arte. Bueno, hay muchos que parecen ser personas realizadas en las artes. Parecen felices y satisfechos. Oh, la música. Esa bella expresión del alma. Pues contrató los mejores músicos. No hubo músico que él no pudo contratar, todos y cada uno. Aún decidió contratar virtuosos que le hicieran instrumentos musicales. Nuevos instrumentos, con los mejores materiales. Contrató las mejores voces, el mejor coro, la mejor sinfónica. Ni el famoso coro de los mormones, ni la filarmónica de Ámsterdam, ni la de Berlín, ni la de Viena, ni la de Londres podían compararse. Pero al final siguió vacío. Fernando, un desvarío completo, una verdadera locura, una búsqueda interminable, sin frenos, sin restricciones, sin remordimientos, sin
quien lo controlase. Todas y cada una de las actividades que el mundo supone que deben dar placer al hombre y llenarlo, fallaron, fracasaron. Son mentiras, mentiras que la gente cree. Aún los hijos de Dios las creen. Son falsos todos los que juran que han encontrado la felicidad aquí en esta vida debajo del sol. ¿Qué hay debajo del sol? ¿Qué provecho tiene esta vida horizontal? Esta vida sin Dios llenando nuestra alma, satisfaciendo cada necesidad. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué llenará ese vacío? ¿Dónde encontrarás verdadera esperanza? La religión no es la respuesta. El materialismo no es la respuesta. Ignorar la necesidad, algunos lo hacen, esa tampoco es la respuesta. Tratar de sustituir el vacío con fiestas, con filosofías de optimismo, filosofías de positivismo, solo traen mayor desesperanza. ¿Por qué? Porque esas filosofías te dijeron que funcionaba, te dijeron que esa era la respuesta, pero no, es un engaño. Las filosofías esotéricas tampoco llenan ese vacío, ese hueco que tiene el diseño de la forma de Dios. Fernando al final sigue vacío. Para colmo, Fernando se identificó que esta vida es tan corta. El hombre no vive suficientes años, le falta tiempo para poder alcanzar esta satisfacción que tan locamente busca. Ahora entiendan, el mundo no se ve a sí mismo en estas condiciones. Fernando lo ha examinado y ha concluido eso. El pastor que ya está con el Señor, el famoso escritor A.W. Tozer, escribió un día: tratar de ser feliz sin el sentido de la presencia de Dios es como tratar de tener un día radiante sin sol. Y eso es lo que el hombre hace día tras día. Este Fernando realmente existió. Este Fernando es el predicador de Eclesiastés. A través del estudio, hermanos, de este libro de Eclesiastés que iniciamos hoy, nosotros veremos muchos aspectos de este Fernando y que muchos de los aspectos de este Fernando existen en tu vida y en la mía y alrededor del mundo. Nosotros tenemos un tema para este año. Nosotros nos programamos para iniciarlo el primer domingo de enero. Pero el mismo pastor en Mayén una vez dice: el Señor se ríe de nuestros planes. Es importante planificar, pero al final hay que estar dispuesto a hacer el plan de Dios. Tratamos de planificar en oración y sujetos a su espíritu. Pero todo lo que ha sucedido este año hasta el momento ha sido dirigido y ha sido voluntad de Dios y le glorificamos. Ha sido ya un año maravilloso. Pero hoy comenzamos el tema del año y el tema del año es viviendo con una visión eterna. Ese es el tema que vamos a tomar para este año, hermanos. Viviendo con una visión eterna.
Eclesiastés me parece que es un libro extraordinario para examinar este tema. Aunque es el antítesis de esa verdad. Los creyentes hemos examinado que en nuestra mayoría nosotros nos perdemos viviendo en este mundo de manera horizontal. Nosotros vivimos día tras día como Fernando vive. Lo que Fernando vivió, lo que él examinó, lo que el autor de Eclesiastés concluyó es que todos vivimos de manera horizontal y es hora que nosotros levantemos la mirada. Por eso nosotros compartimos en semanas anteriores y estuvimos compartiendo durante mucho tiempo y el pastor Yadín predicó ampliamente sobre este versículo. Nuestro versículo lema es puestos los ojos en Jesús. Y tanto así que nosotros lo escribimos justamente a la entrada de este templo. Y ahí está el versículo. Y no debemos ya acostumbrarnos a tener ese versículo ahí sin revisarlo. Revisémoslo. Por eso está ahí. Necesitamos, hermanos, ya levantar nuestra mirada al cielo. Creo que Dios dejó registrado este libro de Eclesiastés como un recuerdo existencial de lo vacío que puede llegar a ser la vida sin Él, sin una relación personal con Él. Entonces, hermanos, la verdad es que el hombre es fácilmente y permanentemente atraído hacia las cosas de este mundo. Esa es la realidad del hombre. Fácilmente y permanentemente atraído hacia las cosas de este mundo. Su forma de vida, sus valores, sus prioridades, sus afanes, sus entretenimientos. Entonces, hermanos, porque tú eres fácilmente atraído a la vida horizontal, debes forzar tu mirada hacia Cristo Jesús. Porque tú eres fácilmente atraído a esta vida horizontal, tú debes forzar tu mirada hacia Cristo Jesús. Eclesiastés deberá provocar justamente eso. Que miremos las cosas que están arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hoy quisiera, en lo que nos queda de tiempo, considerar tres cosas. Uno, considerar quién es el autor de Eclesiastés. Y que al considerar quién es el autor de Eclesiastés, eso debe elevar tu mirada a Cristo. Considerar, número dos, el tema general del libro debe elevar tu mirada a Cristo. Y tres, las conclusiones del viaje del autor del libro deben elevar tu mirada a Cristo. Veamos pues, en primer lugar, considerar quién es el autor de Eclesiastés debe elevar tu mirada a Cristo. Antes de proseguir, busquemos por favor Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. El hombre desde Génesis 3 en adelante quedó con un hueco en su alma, como alguien ha descrito y muchos lo hemos repetido. El hombre quedó con un hueco en su alma que tiene la forma de Dios. Ese hueco, ese vacío, el hombre ha tratado de llenarlo con muchas cosas, como veremos. Hemos visto en la vida de Fernando, un Fernando entre comillas, y veremos a través del estudio de Eclesiastés. Pero ese hueco
solo tiene la forma de Dios y solo puede ser llenado con Él. Filipenses capítulo 2, versículo 9, hablando del Señor Jesucristo, por lo cual Dios también le exaltó, o sea, a Jesucristo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos y estimados, esto va a suceder algún día. Todos y cada uno de los billones y billones de personas o miles de millones de personas que existen y han existido a través de los siglos, algún día todos y cada uno doblarán su rodilla delante del Señor Jesucristo. Todos y cada uno. ¿Por qué? Porque Él es Dios en primer lugar. Y segundo, por lo que Él hizo. Fíjense, versículo 6, 5 podemos comenzar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, o sea, Cristo Jesús, siendo como es? Siendo ¿qué dice ahí? En forma de Dios, en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Oh, no, yo soy Dios, yo no vengo al mundo, no voy a ir al mundo. No, Él no hizo eso. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que justamente lo contrario, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de Cristo, y muerte de cruz, perdón, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la forma de Dios que tú y yo, que cada uno de nosotros necesita. Y por eso es que nuestra mirada tiene que elevarse hacia Él. Si tú estás aquí hoy y todavía no te has convertido a Jesucristo, necesitas hacerlo. Si no, tu búsqueda seguirá. Y un día te cansarás de estar entre nosotros, te cansarás de escuchar el evangelio del Señor Jesucristo. Te cansarás de escuchar lo que tú dirás que es siempre lo mismo. Y tu mente y tu alma se van a entumecer. Y comenzarás a buscar cosas y experiencias y filosofías oscuras. Finalmente se perderá tu alma, porque Jesucristo es el único Salvador. Y cuando entonces consideramos quién es el autor de Eclesiastés, nos admiramos. El autor de Eclesiastés, regresando a Eclesiastés, ¿verdad? Dice en el primer versículo, él se identifica. Él dice, palabras del predicador. Esa palabra predicador es la palabra Eclesiastés en griego. Dice, él es hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces sabemos que ¿quién es? Es hijo de David y es rey en Jerusalén. Bueno, muchos de los reyes posteriores en Judá dijeron que eran hijos de David y fueron reyes en Jerusalén. Pero entonces, ¿cómo puede ser él Salomón? Nosotros entendemos que sí. Fíjense en el capítulo 2, versículo 9.
capítulo 2, versículo 9, él mismo testifica de sí mismo, y fui engrandecido y aumentado, y que dice, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. ¿Hubo algún rey más grande que Salomón? La Biblia dice no. De hecho, el mismo Señor, el mismo Dios testifica que no. Por lo tanto, no puede ser otro que no sea Salomón. MacArthur agrega estos dos puntos. La odisea moral del escritor relata la vida de Salomón. Si nosotros repasamos la vida de Salomón, que no lo vamos a hacer ahora mismo, Primera de Reyes, capítulo 2 hasta el capítulo 11, nosotros vamos a ver que esta fue la vida de Salomón. Además, también en el capítulo 12, el versículo 9, dice que este autor del libro, escritor del libro, enseñó sabiduría al pueblo y compuso muchos proverbios. Nosotros no vemos registro alguno en los escritos del canon bíblico, proverbios. Además de los proverbios de Salomón, sabemos que incluido dentro de los proverbios, hay también proverbios de otros, pero en su gran mayoría fueron de Salomón. A través del libro vamos a ver otros aspectos que nos indican que el autor es Salomón, pero por ahora para nosotros es suficiente. El mismo en 1 Reyes capítulo 3, el versículo 12, Dios mismo dijo, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Dios está hablando con Salomón y dicho, yo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio e entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Ahora, estimados hermanos, si Dios mismo testifica que no hay hombre más sabio que Salomón, que no habrá otro como él, si Dios mismo testifica de esto, si siendo Salomón el más sabio de los hombres, y él habiendo hecho este viaje en su vida, habiendo hecho esta búsqueda, habiendo dedicado tanto tiempo, tanto empeño en buscar el sentido de la vida, si el más grande de los sabios, concluyó que todo es vano en gran manera, es perseguir el viento, es sin sentido, y después finalmente volvió a enfocar sus ojos hacia Dios. Entiendo, amados hermanos, que nosotros debemos hacer lo mismo. Si Salomón, que hizo este viaje y se quedó absolutamente vacío hasta que de nuevo miró hacia Dios, si él, siendo el más grande de los sabios, concluyó esto, ¿por qué hay tantos todavía recorriendo el mismo camino de Salomón para quedarse vacíos? Y peor todavía, resisten elevar su mirada hacia el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 13 en adelante. Lucas 12, versículo 13. El Señor Jesucristo está hablando y dice aquí, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces el Señor le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Versículo 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico, ¿para qué? Para con Dios. Creo que estas palabras están muy claras de parte del Señor. Y dice, somos necios, somos tontos. Es absurdo seguir esta vida viviendo en este mundo exclusivamente de una forma horizontal, sin considerar la eternidad, sin considerar el eterno. Salomón concluyó, es fútil. Miren en Lucas capítulo 9, versículo 25. Lucas 9, versículo 25. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? ¿Qué diría la mayoría de la gente? Oh, pero eso es magnífico, eso es glorioso, ganarse a todo el mundo. ¡Wow! Pero el Señor sigue y dice, y se destruye y se pierde a sí mismo. Fíjense que es reflexivo, sí, que se devuelva a él mismo, ¿verdad? Que se destruye. No es que Dios lo va a destruir, es que Él se está destruyendo a sí mismo, viviendo una vida horizontal sin elevar su mirada a Cristo. El final es destructivo. En otro pasaje dice, si al final renuncia a su alma. En otras palabras, Él ha sustituido. Él prefiere vivir unos cuantos añitos nada más aquí de placeres y supuesto gozo en la búsqueda de la satisfacción, sintiéndose vacío cada vez. Y eso Él lo ha sustituido por su alma. Renuncia a su alma para vivir unos cuantos añitos aquí en este mundo. Por tanto, amados hermanos, nuestro enfoque debe ser el enfoque eterno. Nuestro enfoque debe ser en el eterno. Por lo tanto, considerar quién es el autor de Eclesiastés debe provocar que nosotros miremos hacia arriba. Porque si él, siendo el más sabio, concluyó que esta vida es vacía sin Dios, nosotros no debemos pretender que vamos a ser más sabios que Él, porque Dios dijo que no habrá otro como Él. Por lo tanto, aprendamos algo de este viaje exploratorio vacío de Salomón.
Número 2, considerar el tema general del libro debe elevar tu mirada a Cristo también. Regresemos a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1. Es muy interesante. Fíjense las últimas palabras del versículo 3. ¿Qué dice? ¿Cuáles son? Las últimas palabras del versículo 3 del capítulo 1. Debajo del sol. ¿Tenemos la misma Biblia? Ok, debajo del sol. Las últimas palabras del versículo 9. ¿Qué dice? Debajo del sol. Y si tú te fijas en el versículo 14, y después también en el versículo 11, y después también en el versículo 17 del capítulo 2, y así tú vas encontrando 28 veces en todo el libro que él dice, que él habla de esta vida debajo del sol. 4 veces más él utiliza el término debajo del cielo. Por lo tanto, 32 veces en todo el libro, Salomón está hablando de la vida debajo del sol, de la vida horizontal, esta vida en esta tierra. Este es el tema de él. Y él no esconde su conclusión. Él decidió iniciar este viaje exploratorio de todo tipo de cosas que se le puede imaginar a un hombre. Él lo experimentó todo. Él lo buscó y lo probó todo. Absolutamente todo lo que él podía ponerle la mano, en aquel tiempo él lo hizo. Y cuando él comienza a registrar las conclusiones de su viaje exploratorio, él en el primer momento ya nos dice cuál es el final. Normalmente aquellos que les gusta leer novelas o aquellos que les gusta ver películas, les gusta que dejen el final para el final, ¿verdad? A veces tú ves ¿cómo se llama? Los trailers de una película, y si los trailers ya te dan la conclusión de la película, tú dices, ¿para qué la voy a leer? ¿Para qué la voy a ver? Pero a Salomón no le importa eso. Salomón desde un principio te dijo lo que él concluyó. Capítulo 1, versículo 2. Primero, en el primer versículo dice quién él es, y en el segundo dice, ok, miren lo que yo concluí. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo bueno es que nosotros tenemos el resto del libro para ver, porque como somos tan escépticos todos nosotros, como todos nosotros dudamos tanto de todo, se nos ha formado para dudar de todo. Entonces Dios, gracias a Dios, Él mismo Dios nos dejó registrado el viaje exploratorio de la vida de Salomón, para que nosotros entendamos que esa conclusión de Salomón es real, que no es una opinión de Salomón, es una conclusión. Porque él no examinó su propia vida solamente, sino que él lo hizo con todos. Acuérdense, hermanos, que a Salomón venían desde los confines de la tierra, venían donde él. Y él tenía sus tentáculos que llegaban a los confines de la tierra también. Y de ahí él conseguía todo tipo de cosas. Pero leamos capítulo 1.
vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para recorrer de nuevo. Ustedes ven monotonía en la vida, hasta en la naturaleza, concluye él. Versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que tú vas a hacer mañana? ¿Qué es lo que vas a hacer pasado mañana? ¿Qué es lo que va a suceder en este mundo, alrededor del mundo, en China, con los esquimales, en la Antártida, en Santo Domingo, el resto del mundo? ¿Qué es lo que va a suceder esta semana? Lo mismo que sucedió la semana pasada. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Estimados, ni siquiera los científicos han descubierto nada nuevo. Lo que ellos descubren es lo que ya hay. Versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. ¿Tú sabes qué? Tú vas a ser olvidado. Versículo 12. Y yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del sol. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Ese término, aflicción de espíritu, los traductores no saben bien, no saben exactamente cómo se traduce. Aquí en la Reina Valera, ¿cómo se llama él? Casiodoro de Reina. No, sí. Casiodoro. Bueno, en Reina, a ver si me olvidó. Reina, él decidió traducir, ¿okay? O más bien los editores últimos decidieron traducir aflicción de espíritu. Entonces, si tú vas a la edición en inglés de la Biblia, esa expresión ellos la traducen persiguiendo el viento. Y es interesante que el hermano Ariel ahorita mencionó ese término, persiguiendo el viento. Imagínate que tú te pases la vida persiguiendo el viento. Ciertamente es aflicción de espíritu. ¿Ok? Versículo 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y ¿cuál es la conclusión de él? Versículo 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu o perseguir el viento. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor.
Él era sabio y en toda su sabiduría él quería entender. ¿Y cuál fue la conclusión? No entiendo, no tiene sentido. Esta vida debajo del sol no tiene sentido. Considerar el tema general del libro debe elevar tu mirada a Cristo. Salomón enfatiza la vida horizontal, la vida en esta tierra sin considerar la eternidad, la vida del día a día en este mundo. Si pudiéramos nosotros contemplar la cotidianidad de la gente desde las alturas, imagínese usted que usted puede elevarse. A veces nosotros vemos en Google Earth, ¿verdad?, el mundo allá y vemos una parte que está de día y otra parte que está de noche, que tiene las lucecitas prendidas. Imagínese que tú puedes elevarte bien alto y está de noche, ¿ok? Y se está acercando la madrugada y tú estás enfocado en, digamos, Santo Domingo. De repente tú ves que las luces de las casas comienzan a prenderse. A partir de las 4:30, 5 de la mañana, algunas luces se prenden. 5:30, más luces se prenden. 6 de la mañana, más luces se prenden y después se van apagando. ¿Por qué? Porque tú estás viendo, tú tienes esta facultad de ver desde allá arriba como la gente se comienza a levantar, miles, millones de personas levantándose y comenzar en sus quehaceres y salen de sus casas y se meten en su vehículo y salen a sus trabajos o salen caminando a buscar su transporte público para llegar a sus trabajos y están ahí en su trabajo. Millones de personas en Santo Domingo, millones, billones de personas a través del mundo haciendo exactamente lo mismo. Para mañana a las 5 de la mañana las luces se prenden y ahí comienzan a levantarse ellos de nuevo para hacer exactamente lo mismo día tras día, año tras año. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Un día morirás, harás hecho esto día tras día, año tras año, década tras década, y un día morirás. ¿Y cuál fue el sentido de tu vida? Esa es la vida horizontal. No tiene sentido. Acumulaste riqueza. Y recientemente oímos que el famoso actor Robin Williams murió. En menos de un mes su esposa y sus hijos estaban peleando por la herencia. ¿Y qué se llevó Robin? ¿Qué sentido tiene eso, lo que él dice? ¿Será diferente en otro sitio más allá de Santo Domingo? No, es exactamente igual. Algunos detalles pueden variar, pero lo esencial es lo mismo: el afán, la búsqueda, el empeño. Pero sigue el vacío. Los cementerios se siguen llenando, la desesperanza, la falsedad o la falsa felicidad. Es la vida debajo del sol. Pero nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, Mateo 11, 28, nuestro Señor nos dice: venid a mí todos. A menudo le hemos dicho, hermano, pongamos atención con esos términos absolutos. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Mateo 16, versículo 26, el Señor Jesucristo pregunta: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada, solamente el Señor es que puede salvarle. El Señor es que puede traer sentido a tu vida.
la búsqueda afanosa. Algunos buscan sentido en las personas. Pero ¿cuántos de nosotros o cuántos de los que estamos aquí no hemos sido decepcionados hasta por aquellos que más nos aman o a quien más nosotros amamos? Esta vida debajo del sol es una decepción. Finalmente, las conclusiones del viaje del autor del libro deben elevar tu mirada a Cristo. El autor no esconde su decepción desde el mismo inicio. Él dice: determiné hacer este viaje, me empeñé a que no me lo contaran. Y mira lo que concluí. Al final de todos estos años alejado de Dios, ¿qué concluí? Nada tiene sentido. Todo es vano, es fútil, vacío, sin valor. Esto lo concluí. Fíjense en el capítulo 2. Comienza el versículo 1. Fíjense cómo él está absolutamente enfocado en sí mismo. Dice: dije yo en mi corazón. Versículo 3, propuse yo, ¿verdad? En mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos del hombre, etc. Versículo 4, engrandecí yo, ¿verdad? Mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines y planté yo en ellos árboles. Me hice estanques de aguas. Versículo 7. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas. 8. Me amontoné, me hice. Versículo 9. Y fui engrandecido. Versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa, ni aparté mi corazón de hacer de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé yo para hacerlas, etcétera. Y la conclusión es: esta vida debajo del sol no tiene sentido, es vana, es fútil, no sirve. Entonces, si él concluye estas cosas, que Dios dice que es el más sabio, ¿por qué nosotros seguimos buscando lo mismo? Fíjense el versículo 20 del capítulo 2. Volvió por tanto a ¿qué? ¿Qué dice él? A desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. ¿Cuál fue su conclusión? Desesperanza. Capítulo 7. Versículo 6. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Ustedes saben que hay muchos que andan buscando en esas áreas. La risa, el entretenimiento, sí, un poco de gozo. ¿Y qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encuentra Salomón? Salomón encontró que
porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Cuando tú colocas espinos debajo de la olla como leña, y los espinos comienzan a quemarse, suenan en la medida que se van quemando. Y él dice, así es la risa del necio. Aunque el necio crea que se está divirtiendo, está realmente desperdiciando su vida. Hacen mucho ruido para terminar quemados como quiera. Algunos comentaristas dicen que el fuego también es de poca duración. Es una risa hueca, ruidosa, corta. Al ser de corta duración, el fuego no logra lo cometido. La comida en la olla sigue sin cocinarse, porque los espinos se quemaron rápidamente. Por eso es vanidad, es vano o en vano, no logró nada. Quiso reírse para pasar un buen rato, pero regresó vacío, igual que cuando comenzó. Quizás peor, porque ahora se aleja desilusionado, ya que esperaba algo en retorno de esos buenos momentos. Ustedes ven, este es el tipo de cosas que encuentra Salomón. Y aunque tenía otras más que compartir, ya los veremos en otra oportunidad. Pero busquemos el capítulo 12, el último capítulo, por favor. Porque lo que estamos viendo es el último punto que dice, las conclusiones del viaje del autor del libro deben elevar tu mirada a Cristo. El versículo 1. Entonces él concluye aquí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Ustedes saben qué? Estas son unas palabras de reprensión de Salomón y exhortación para aquellos que ya van avanzados en sus años sobre la tierra. Aquellos que tienen dolores en muchas y diferentes partes del cuerpo. Aquellos que en sus años sobre la tierra han batallado con diferentes enfermedades, retos en su salud. Aquellos que tienen conciencias que les acusan por no haber aprovechado mejor sus vidas o por no haber cuidado mejor de su salud. ¿Cuántas personas conoces que tienen edades que están avanzadas y son felices o alegres? ¿Cuántas personas tú puedes decir, wow, pero qué viejita tan feliz, tan alegre? Qué viejito tan feliz, tan alegre. ¿Cuántos puedes decir? Normalmente no los encontramos, no son comunes. Sienten el peso de los años y de la conciencia, sienten el peso de la vida sobre ellos. ¿Ustedes saben por qué? Es por eso que estamos estudiando aquí. Es para que nosotros aprendamos que en esta vida horizontal esa es el final. Por lo tanto, elevemos nuestros ojos al cielo. Para que haya verdadero gozo y verdadera felicidad. Para que seamos llenos, dice el Señor Jesucristo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y Él dice que yo vine para completar vuestro gozo. ¿Cuántas personas en serio son realmente alegres de las que están avanzadas en edad? Personas de edad avanzada que tienen el gozo del Señor que les sale por los poros. Personas de edad avanzada que viven con la expectativa de que cada vez se acerca más el momento cuando verán su Señor. Y que por eso están transmitiendo a la próxima generación lo que dice el predicador al final: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso concluyó en los últimos versículos del capítulo 12. Fíjense, hermanos, los últimos versículos del capítulo 12, 13 y 14.
El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta es la introducción, una corta introducción a Eclesiastés. La vida debajo del sol. ¿Qué nos espera? Vamos a hacer este viaje juntamente con Salomón. Probablemente cuando terminemos o a mitad de camino, ya cuando usted abra su Biblia, va a caer en Eclesiastés. Pero no miremos el hecho que vamos a pasar mucho tiempo examinando un libro, sino viendo qué Dios quiere para nuestra vida. Nosotros estamos aquí debajo del sol, pero con nuestra mirada y nuestra esperanza más allá del sol. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Quizás aquí en este momento haya personas que necesitan y desean entregarse a ti. Quiero pedirte, oh Padre, que tú les muevas. Que tú estás aquí esta mañana y no te has convertido al Señor Jesucristo, y deseas convertirte al Señor Jesucristo. Queremos orar por ti, queremos hablar contigo, orar contigo. Si estás aquí y deseas entregarte al Señor, porque estás cansado de esta vida debajo del sol, déjame ver tu mano. Te levantas tu mano, nosotros vamos a reconocerte y vamos a orar por ti. Vamos a orar contigo también. Hay alguien. Si estás aquí esta mañana, quisieras entregarte al Señor, veo allá una mano. Manos allá atrás, por favor, los diáconos, están atentos, por favor. Hay una mano que se levantó. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano otra vez para que te vean. Amén. Vamos a orar por ti. ¿Sí? No te avergüences. ¿Alguien más? Bien, Padre, estamos delante de ti con vidas finitas, pero almas eternas. Y queremos ser como Cristo es. Y vivir vidas en esta tierra que lo proclamen a Él, que lo exalten a Él, con ojos fijados en Él, para gloria de tu nombre. Oh Dios, míranos a uno y a cada uno de nosotros, a todos y a cada uno de nosotros aquí. Fíjate, Señor, en la Iglesia Bautista Cristiana. Concédenos esta petición de vivir vidas que te honren y te glorifiquen, porque queremos ver al Señor Jesucristo exaltado. Por Él y para Él te lo pedimos.